Muy buenas habitantes de Arda. Vamos con otro vídeo para uno de los mejores personajes de toda la obra de Tolkien. El Señor de los Anillos está lleno de reflexiones muy profundas a nivel humano. Pone frente al espejo nuestro comportamiento respecto al poder, la corrupción y los valores que permiten hacer frente a todo tipo de tentaciones que nos acercarían sin saberlo a la vileza. El autor pone en los hobbits y muy especialmente en nuestro protagonista el paradigma de cómo el poder puede llegar a dañar los corazones más nobles. Y refleja cómo los seres con menos ambición y con el alma más generosa son los mejores para enfrentar ese poder maligno. Hoy contaremos toda la historia de Frodo Bolsón, el portador del anillo, Frodo Nueve Dedos, el amigo de los elfos, aquel que ha visto el ojo. ¡Empezamos! Frodo Bolsón es hijo único de Drogo Bolsón y Prímula Brandígamo. Nace el 22 de septiembre del año 2968 de la Tercera Edad. En su herencia corren los legados de varias de las más importantes y ricas familias de hobbits. Los Brandígamo, un importante linaje con fuerte ascendencia de los albos, en su mayoría altos y con cabellos claros. Los Bolsón, emparentados con los más aristocráticos de entre los hobbits como los Sacovilla Bolsón, los Redondo Bolsón, los Boffin y los propios Brandígamo. No sé si eso aporta mucho o poco al carácter de nuestro protagonista, pero es realmente precioso recitar nombres de familias hobbits por su fonética y musicalidad. Durante su infancia, Frodo no vivió en Hobbiton, sino en los Gamos, especialmente en Casa Brandi, la villa excavada al pie de la colina de los Gamos y que fue el hogar de los Brandígamo desde mediados de la Tercera Edad. Así pues, Frodo pasó su infancia en los Gamos, al este de la comarca. Pero cuando cuenta con 12 años, sus padres Drogo y Prímula tienen un accidente con un bote y se ahogan en el río Brandivino. Eso ocurre en el 2980 de la Tercera Edad. Y 9 años más tarde, en el 2989, su tío por parte de padre Bilbo Bolsón lo adopta y se va a vivir con él a Hobbiton, a su casa en Bolsón Cerrado, en Bolsón de Tirada. Eso ocurre 48 años tras la vuelta de Bilbo de su viaje a Erebor con la compañía de enanos de Thorin. Por aquel entonces ya es conocido en la comarca como un hobbit de comportamiento muy extraño, insensato incluso. Todos esos nombres con fonética tan maravillosa y con una traducción al español tan pulida tienen en inglés, el idioma original del Señor de los Anillos, una referencia aún más bonita y que vale la pena repasar porque el contexto lingüístico de la obra de Tolkien es muy importante. Bolsón es Baggins, Bolsón Cerrado es Back End y Bolsón de Tirada es Backshot Row. Con Bilbo vive apaciblemente en Hobbiton durante 12 años, donde establecen una relación de confianza y amor mutuo tan grande que incluso le cuenta todo el secreto del anillo mágico encontrado en la caverna de los Trasgos. Frodo es un joven hobbit de pies muy peludos, mejillas rojas y aspecto amable. De tez pálida debido a su ascendencia entre los albos y pelo rubio o castaño claro, al contrario de su aspecto en las películas. Más alto que la mayoría de los hobbits, tiene un hoyuelo en la barbilla, ojos brillantes y porte altivo. Frodo era diferente, un amigo de los elfos como solían llamarlo entre los mismos habitantes de la comarca. Desde muy joven despertó inquietudes por el arte, la escritura y la historia. Tiene muchos amigos entre los hobbits de su edad, pero sin duda sus más íntimos son Meriadoc Brandígamo y Peregrin Took, Merry Pippin para los más cercanos. Y es así como llegamos a los hechos que dan inicio a la Comunidad del Anillo. Y en esta parte, si se me permite, os pido especial atención, pues para los que estéis más acostumbrados a la trama que se desarrolla en las películas de Peter Jackson, veréis cómo transcurre de forma bastante distinta según lo cuenta el autor original. En el año 3001 de la Tercera Edad, cuando Frodo iba a cumplir 33 años, la mayoría de edad según las cuentas de los hobbits, Bilbo decide irse de la comarca destino a Rivendell, para hacer su último viaje. La partida de la comarca de Bilbo se produce justo el día de su 111º cumpleaños, el 22 de septiembre, el mismo día que el cumpleaños de Frodo.
Es así que con ayuda de Gandalf, Bilbo le deja en herencia todas sus propiedades, incluido el anillo mágico. Durante los años venideros, Frodo vive tranquilo y feliz en Bolsón Cerrado. Con el paso del tiempo, va mostrando más inquietud para visitar las viejas laderas, lagos, ríos, caminos y bosques lejanos de la comarca. Nunca usa el anillo, pero su maligno poder se muestra en Frodo, conservándolo joven, frenando el paso de los años a pesar de acercarse ya a los 50. Y así hasta el 3018 de la Tercera Edad, cuando Gandalf por fin vuelve a visitar la comarca tras haber faltado a sus periódicas visitas durante más de 10 años. En esa visita, el mago gris le cuenta todo sobre el viejo anillo de Bilbo, pues en estos años ha estado estudiando el origen de todos los anillos de poder y ha conseguido sacarle toda la verdad a Gollum. Es así que juntos y bajo el consejo de Gandalf deciden llevar el anillo lejos de la comarca, pues la sombra de 9 jinetes negros amenaza desde el este, y el enemigo conoce de Gollum 2 palabras, que tarde o temprano pondrán en peligro Hobbiton: la comarca Bolsón. Y es en ese momento que algo inesperado interrumpe los acontecimientos, algo que cambiará el destino del viaje, pues el mago gris descubre al jardinero de Frodo, el joven Sansagath Gamgee, fisgoneando bajo una ventana de Bolsón Cerrado. Así pues, Gandalf decide que Sam acompañará a Frodo en un viaje que, según estaba previsto, debería llevar el anillo único a Rivendell, el último gran refugio. Es decir, en 2 escenas que las películas de Peter Jackson transcurren prácticamente seguidas, como son la partida de Bilbo y la llegada de Gandalf para prevenir a Frodo sobre el anillo único, en realidad transcurren 18 años. Y es así que tras celebrar su 50 cumpleaños, Frodo deja atrás Bolsón Cerrado, lo vende a los Sacovilla Bolsón y parte hacia los Gamos para evitar sospechas y comentarios demasiado fisgones. Pues ya contaba con mucha reputación de problemático como para desaparecer de forma inesperada. Gandalf había partido en junio, y debería haber estado ahí para la partida de Frodo, pero deciden no esperarlo más y salen hacia Krikaba, una aldea situada entre Burgo Nuevo y Gamo Burgo, donde con ayuda de Merry había comprado una casa en la que pensaba aparentar su nuevo hogar para no despertar sospechas, justo donde se había criado de niño. Para el viaje, y aún considerando que la comarca era segura, salen primero Merry y Fredegar en carro con todas las pertenencias que se llevaba en la mudanza, mientras que Frodo, Pippin y Sam irían a pie por el camino rumbo al este. Pero el viaje es mucho más inseguro de lo esperado, pues los Nazgûl ya han llegado a Hobbiton y siguen sus pasos. Incluso han preguntado al padre de Sam y tienen que evitar a uno de ellos apartándose del camino. Ese es uno de los matices curiosos de los 9, pues en esta parte de la historia aún no exponen su fuerza, sino que se muestran como oscuros jinetes negros que andan preguntando por Frodo de forma cortés pero siniestra, sin revelar aún su verdadero propósito. Es gracias a la compañía de elfos de Gildor que transitaban los bosques de la comarca que evitan el encuentro con uno de los Nazgûl. Gildor, un noldor de la casa de Finrod, reconoce a Frodo, pues se había encontrado antes con Bilbo en Rivendell. Pasan la noche con ellos y les proporcionan comida para el viaje. Antes de llegar al Brandivino, los 3 hobbits tienen un encuentro con el granjero Maggot, al que Frodo le robaba setas de niño, quien también les ayuda y les lleva en carro hasta la balsadera de Gamo Burgo, donde les esperaba Merry, en las últimas horas del día del 25 de septiembre. Ya en Krikaba, y a salvo en la casa que le había preparado Merry y Gordo Bolger, toman un buen baño y una abundante cena al más puro estilo hobbit. Es entonces cuando se desenmascara toda la conspiración, pues Merry y Pippin ya conocen del destino del viaje de Frodo y piensan acompañarlo hasta Rivendell, o hasta el final de su camino. Debido al peligro, los 4 hobbits deciden salir la misma noche, justo tras la cena, y para ello no tomarán ningún camino, sino que cruzarán de pleno el bosque viejo intentando evitar a los jinetes negros. En este trayecto los hobbits son alcanzados por el viejo hombre sauce, un árbol inteligente pero malvado cuya leyenda cuenta que puede estar relacionado con los Ents o más concretamente con los Ucornos. En sus raíces intenta atrapar y engullir a los hobbits en un embrujo somnoliento. Y lo hubiera logrado si no llega Tom Bombadil, con su música y su canto para salvarlos. Tom Bombadil es un enigmático personaje obviado pero con algunas referencias en las películas de Peter Jackson.
el más viejo, el que no tiene padre, señor del bosque. Su mito da para un vídeo aparte. Los 4 hobbits pasan la noche en casa de Tom junto a su esposa, Valla de Oro, cenan y tienen una larga charla, hasta el punto en el que de forma natural Frodo se encuentra confiado hablándole del anillo único y de su viaje. Es en ese momento que Tom Bombadil le pide el anillo a Frodo y se lo pone en uno de sus dedos, ante la sorpresa de los hobbits, pues se muestra inmune a sus efectos y nada interesado en él. Ese es el primer momento en el que Frodo se pone el anillo, pues al devolvérselo Tom sospecha que no le haya cambiado uno por otro. Por la mañana del 27 de septiembre reanudan su viaje ya abandonando el bosque viejo y en su última etapa cruzando las quebradas de los túmulos, las colinas donde se encuentran las tumbas de los antiguos reyes de los hombres Dúnedain del reino de Arthedain, el que fue parte de Arnor en los tiempos antiguos. Allí, Frodo es atrapado por los muertos y de nuevo Tom Bombadil lo rescata para acompañarlos hasta la puerta oeste de Bree, tras aconsejarles hospedarse en la posada del Pony Pisador. Muchos recordaréis que de nuevo en las maravillosas películas de Peter Jackson se pasa de la embalsadera de Gamoburgo en la escena con el Nazgûl directamente a la entrada por la puerta este de Bree, donde llegan el 29 de septiembre, 4 días más tarde de su partida de Krikava. Bree era la villa principal de las tierras de Bree, una pequeña región habitada como una isla en medio de las tierras desiertas de alrededor, poblada por hombres, hobbits e incluso enanos de paso hacia las montañas. En la posada del Pony Pisador, los hobbits son observados desde el primer momento por un montaraz. Era Aragorn, quien intenta ganarse su confianza invitándolos a sentarse junto a él y presentándose como trancos, tal y como lo conocían por estas tierras. La cerveza de la posada hizo efecto en Merry y Pippin, que empezaron a hablar de más, y Frodo, para llamar la atención de los asistentes, se pone a cantar y a bailar, con lo que el anillo a voluntad se desliza en su dedo provocando que desaparezca ante el asombro de todos, justo cuando cae bajo la mesa. Eso alerta a Aragorn, que rápidamente separa a los 4 hobbits de las miradas inquietas. Finalmente el posadero Mantecona entrega una carta de Gandalf en la que se demuestra que Trancos es Aragorn, quien ayuda a Frodo y la compañía de hobbits a burlar a los jinetes negros y las malas gentes de Bree, como Biler Echal, para por la mañana salir juntos hacia Rivendell. En el trayecto, Aragorn, buscando señales de Gandalf, lleva a los hobbits a la cima de los vientos, una vieja atalaya de los hombres. Allí, efectivamente, encuentran runas que invitan a pensar que Gandalf ha visitado recientemente el lugar, pero los miedos de Aragorn se confirman, y Frodo es atacado y emboscado por 5 Nazgûl. En ese momento, Frodo valiente se enfrenta al rey brujo, pero el deseo de ponerse el anillo es más fuerte y sucumbe para ver cómo es herido en el hombro izquierdo con una daga de Morgul. El montaraz llega justo a tiempo para hacer huir a los Nazgûl con fuego, y así emprenden con urgencia el camino hacia Rivendell, todos a pie, cargando los fardos, y Frodo herido, montado en un pony. Pero la herida es profunda en Frodo, y lentamente cae en las sombras, y se hubiera convertido en un espectro si no llegan a encontrarse con Glorfindel, un poderoso elfo noldo enviado por Elrond en ayuda del portador del anillo, uno de los pocos elfos que no temía al poder de los 9 en la tercera edad. Con Glorfindel galopan juntos perseguidos por los Nazgûl hasta los vados del Bruinen, donde se enfrentan a ellos y el elfo invoca la fuerza de la corriente para arrastrar a los jinetes y a sus siniestras monturas río abajo. Corren las últimas horas del día 19 de octubre, 20 días más tarde de la partida de Bree. Es así que Frodo, el portador del anillo, cumple su propósito y llega a Rivendell, pero con él trae una herida que, pese a los cuidados del maestro Elrond, no va a sanar nunca del todo. Frodo despierta en Rivendell la mañana del 24 de octubre. Ya recuperado de sus heridas, se encuentra con el resto de hobbits y Aragorn, que han llegado a pie justo tras sus pasos. Pero además se produce un fantástico reencuentro con su querido tío Bilbo. El anillo está en Rivendell, pero no puede quedarse, pues eso solo iba a retrasar lo inevitable. Es así que se celebra el Concilio de Elrond, donde representantes de todos los pueblos libres de la Tierra Media deberán decidir sobre el destino del anillo.
Tras discutir todas las opciones, se resuelve que el anillo único tiene que ser destruido y para ello debe arrojarse en las grietas del Monte del Destino, el oscuro abismo del que procede. Para ese cometido se ofrece Frodo como portador y Elrond designa a 8 acompañantes, formando una comunidad de 9 para enfrentar a los 9 jinetes negros. Gandalf, Aragorn, Boromir de Gondor, Gimli, hijo de Gloin, Legolas del Bosque Negro y, como no podía ser de otra forma, Sam, Merry y Pippin. Casi 2 meses de preparativos más tarde, al atardecer del 25 de diciembre, la Compañía del Anillo parte hacia Mordor con Frodo como portador del anillo. Gandalf y Aragorn lideran y discuten los detalles de la ruta a tomar, que en origen planteaba el camino hacia el sur cruzando el paso de Rohan, pero la traición de Saruman obliga a tomar el paso de Carazas, por encima de las montañas. Pero encuentran en esa ruta bloqueada por la nieve y deciden retroceder muy a pesar de la opinión de Aragorn. El camino los lleva a cruzar por las minas de Moria. Antes de llegar a las puertas de Durin son atacados por lobos y tras resolver el enigma en las runas de Ithildin que abren las puertas de Khazad-dûm, son sorprendidos por el Vigía del Agua, un kraken que habita las profundidades del mundo, que atraído por el poder del anillo intenta devorar a Frodo. Ante esa amenaza no tienen otra alternativa que adentrarse en Moria. Así, durante 3 días transitan los siniestros pasillos de la mina del enano. A unas 15 millas en línea recta y ubicada en el 7º nivel, llegan a la sala 21ª, con un vasto cielo raso sorprendido por numerosos y poderosos pilares. Cruzan hacia la cámara de Mazarbul, donde encuentran la tumba de Balin y el libro de Mazarbul, y son sorprendidos en una emboscada de orcos. En ese combate, Frodo es herido con una lanza por el cabecilla de los orcos, que a su vez es derrotado por Aragorn, para descubrir más tarde que la cota de malla de Mithril, regalo de Bilbo, le salva la vida. La escaramuza, pero, despierta el daño de Durin, la sombra y la llama, un demonio de los tiempos antiguos que habita Khazad-dûm, y eso apremia a la compañía, guiados por Gandalf, a encontrar la salida por la puerta este. Así pues, el mago gris lleva al Balrog hasta el puente de Khazad-dûm, donde se enfrenta a él para caer en la inmensidad del mundo arrastrado por el demonio de fuego. Eso deja completamente abatida a toda la compañía, pero en especial a nuestro protagonista, que no olvida el desánimo hasta llegar a Caras Galadon, reino de la Dama Galadriel, en el corazón del bosque de Lothlórien. En el espejo de Galadriel, Frodo ve por primera vez el ojo de Sauron, y le ofrece el anillo a la Dama de los Galadrim, quien lo rechaza en una lucha de extraordinaria resistencia a su mal. A Lórien llegan el 16 de enero, donde con la compañía dividida tras la caída de Gandalf, reposan durante un mes entero hasta que tras discutir varias opciones Aragorn los lleva por el Río Grande hasta pasar los Argonath y llegar a los Altos del Rauros. Antes de partir, la Dama de los Lórien obsequia a cada uno de los miembros de la comunidad con presentes para el viaje. Frodo recibe un pequeño frasco con la luz de Eärendil, la estrella más brillante de los Eldar. En el viaje por el río se dividen en 3 botes hasta llegar a Pathgalen, siendo atacados antes por un Nazgûl montado en una bestia alada. Junto a los Altos del Rauros, la compañía no ha decidido si llevar el anillo a Minas Tirith para luego entrar en Mordor o si ir a Mordor directamente por la Puerta Negra. Así pues, Aragorn deposita la responsabilidad en Frodo, su portador. Frodo se separa del grupo para meditar la decisión. En ese momento, Boromir cae en la tentación del anillo e intenta arrebatárselo. Es así que Frodo lo usa de nuevo para desaparecer y ante la amenaza dentro de la comunidad resuelve que debe ir a Mordor él solo, pues el anillo es su carga y solo él puede cumplir su destino. Así pues, vuelve al río, sube en un bote sin ser visto y cruza el cauce del Anduin con la intención de asaltar Mordor por el norte. Pero Sam alcanza a verlo y, fiel a su promesa, se lanza al agua para acompañarlo en su pesado viaje. Así pues, Frodo y Sam empiezan su viaje solos hacia Mordor, pensando además que el resto de la compañía partiría unida en destino a Minas Tirith. El camino los lleva a cruzar un laberinto de rocas afiladas conocido como Emyn Muil, para luego andar hacia el sur por las repugnantes Ciénagas de los Muertos. En las montañas de Emyn Muil se encuentran con Gollum,
quien intenta atacar a Frodo, pero que finalmente es atrapado, perdonado y atado con la cuerda de Sam para usarlo como guía en unas tierras que la criatura conocía perfectamente. Así pues, Gollum los lleva por las siniestras montañas y el pestilente pantano para finalmente llegar a la Puerta Negra, que se alzaba poderosa, vigilante y terrible ante los dos pequeños hobbits y su infeliz guía. Es en este punto que Gollum explica a Frodo que conoce un paso secreto para entrar en Mordor, un paso que ni los orcos conocen. Los hobbits no confían en él, pero la entrada por la Puerta Negra no puede tomarse ni con 10.000 hombres, así que deciden en un principio hacer caso a la criatura. Es así que el portador del anillo corre de nuevo hacia el sur, en este caso para cruzar el Ithilien en busca del paso de Cirith Ungol. Pero en el trayecto, los hobbits son sorprendidos por una compañía de exploradores de Gondor, capitaneados por Faramir, hermano de Boromir, y por lo tanto, hijo pequeño del senescal Denethor. He aquí uno de los momentos en los que la historia, según se conoce en las películas, es más distinta y en mi opinión más desvirtúa un personaje como el de Faramir. Aunque el mismo director explica que optaron por reescribirlo porque era muy difícil plasmar su virtud sin el tiempo óptimo para desarrollarlo. Pues Faramir, capitán de los exploradores de Gondor, captura a los hobbits tras vencer a una hueste de Haradrim. Son llevados a Genet Anun, su refugio secreto tras la cascada del Cair Andros. Allí, Faramir interroga a Frodo, quien le habla de la compañía, Rivendell y su hermano Boromir, pero escondiéndole prudente toda información sobre el anillo único, hasta que Sam en un desliz le habla de la tentación de Boromir. Es entonces que Faramir, afligido por el fatal destino de su hermano, resiste la tentación de tomar el anillo único y, aun arriesgando el castigo de su padre, perdona a Gollum, deja descansar a Frodo y Sam y les proporciona víveres, y al día siguiente del 7 de marzo los deja partir hacia Mordor. No sin antes avisarles que no deberían confiar en la criatura Gollum y jamás tomar el paso de Cirith Ungol. Ese paso corría por un desfiladero empinado en la cresta de la montaña, que justo empezaba frente a la ciudad de Minas Morgul, antes ciudad de los hombres de Gondor, llamada Minas Ithil, y ahora tomada por el rey brujo. Ante las puertas de la ciudad, Frodo vuelve a sentir el poder del anillo y cerca está de sucumbir, solo a salvo tras tocar la luz de Eärendil, que Galadriel le había entregado. Suben por la escalera sinuosa y zigzagueante que trepaba sin protección hasta la cima. El desfiladero ascendía en una garganta profunda y angosta, rodeada de piedra por un lado y la torre de Cirith Ungol por el otro. Así, los hobbits entran en el antro de Ella la Araña, traicionados por Gollum, quien los abandona a medio camino, en la oscuridad del túnel. La gigantesca criatura los ataca y los dos hobbits se defienden usando de nuevo la luz de Eärendil y la espada Dardo, cegando a Ella la Araña y obligándola a huir. Una criatura maligna de cuerpo de araña, la misma que en los días antiguos habitara en el oeste, que está ahora sumergido bajo el mar. La misma que Beren combatiera en Doriath, en las montañas del terror. Ella que había ido allí antes que Sauron y aún antes que la primera piedra de Barad-dûr, y que a nadie servía salvo a sí misma, tejiendo telas de sombra y vomitando oscuridad. Encuentran la salida del túnel y Frodo, desorientado, empieza a correr sin darse cuenta que deja atrás a Sam. Sam, que nunca bajo ningún poder se hubiera separado de Frodo por voluntad propia, corrió tras él tan rápido como se lo permitían las piernas. Gollum intentó frenarlo, pero Sam, inundado por una fuerza que no conocía, lo separó de un tirón. En ese momento la fétida araña alcanza a Frodo y le inyecta su veneno picándole en el cuello, justo cuando había llegado al desfiladero fuera de la cueva. Sam se enfrenta a la bestia con furia y finalmente consigue que no tenga más remedio que dejar el cuerpo inerte de Frodo en el suelo, su presa. Pero todo estaba frío, sin rastro de vida. Es así que Sam, ante la cara pálida de Frodo, lo da por muerto. En ese instante Sam resuelve tomar el anillo del cuerpo de Frodo y seguir solo el camino hacia el monte del destino, por el desfiladero. Tras andar varios metros cerca de la torre, Sam oye una compañía de orcos. Entonces decide ponerse el anillo y esconderse en una grieta de la montaña. El poder del único otorga poderes inauditos en Sam, entre ellos entender la lengua de los orcos e incluso hablando en la distancia. Descubre que los orcos han encontrado el cuerpo de Frodo y lo han llevado preso a lo alto de la torre, pero su sorpresa es mayor cuando comprende por ellos que Frodo no está muerto sino únicamente en letargo.
Ella, la araña, no mata a sus presas, prefiere devorarlas vivas. Entonces Sam, lleno de furia, sube hasta la cumbre de Kirit Ungol matando orcos a su paso, mientras las distintas facciones de los cabecillas se pelean entre ellos allanando el camino al Hobbit. Y Sam rescata a Frodo, le devuelve el anillo y juntos se visten con ropas de los orcos y reanudan de nuevo su camino, la última etapa del viaje, solos frente a ellos la meseta del Gorgoroth, en la tierra de Mordor. Incapaces de cruzar por la llanura del Gorgoroth, deciden virar primero hacia el norte, haciéndose pasar en todo momento por siervos del enemigo. Aprovechando el desconcierto de los miles de orcos preparándose para reforzar las tropas de Sauron en su guerra contra Minas Tirith, consiguen finalmente bajar hacia el Monte del Destino. Han pasado 6 días enteros respirando el pútrido aire de la Tierra Tenebrosa, y queda aún la etapa más dura del viaje. Es 19 de marzo y aún sin saberlo Frodo, en ese momento Aragorn, el rey Elessar, comanda a los ejércitos de los pueblos libres hacia el norte, desde Minas Tirith, destino a la Puerta Negra. En el camino hacia el sur, Frodo sentía cada vez más el peso del anillo. Nunca ninguna criatura había demostrado tanta resistencia a su mal, pero agonizaba de cansancio. Se quitaron las andrajosas capas de orco y volvieron a vestirse con los ropajes de Lórien. Sam racionaba el agua y el pan del camino, de forma que quedaba sobre todo para Frodo. Un soplo cortante y tétrico cubría el árido paisaje. Frodo se arrastraba como podía mientras contemplaba sin esperanza la silueta de la montaña de las sombras. Ante ella se extendía una enorme región humeante y llena de cenizas. Según avanzaban se quedaba sin fuerzas, y finalmente Sam tuvo que cargar con él. Un trayecto que hubiera ocupado un día les llevó 5. Acampaban siempre de noche, aunque todo era oscuro en esta tierra siniestra. Frodo tenía cada minuto más ganas de volver a ponerse el anillo. Al pie del Monte del Destino ya no tenía fuerzas y avanzaba a lomos de Samsagat Gamgee. Justo en ese momento los alcanza el traidor miserable, Gollum. Y como por arte de magia se impone la voluntad de Frodo. Cuando todo parecía perdido, se alza severo como una figura vestida de blanco ante una criatura pálida, derrotada y acurrucada. Consiguió deshacerse de Gollum y corrió hasta la puerta de la montaña adentrándose en las grietas del destino. Pero es justo en ese momento cuando más poder ejercía el anillo. Frodo titubeó y fue incapaz de destruirlo. Allí, de pie, sujetándolo con la cadena, donde ya estuvo Isildur. Durante demasiado tiempo había llevado el anillo y sucumbió, y reclamó el anillo para él y se lo volvió a poner por última vez. Es justo en ese momento que lo alcanza Gollum y viendo que Frodo había desaparecido, se lanza sobre él y juntos forcejean en la misma grieta del destino, arrancándole el dedo y el anillo de un terrible mordisco. Así, Gollum, colmado de felicidad, empieza a bailar, se tambalea un instante en el borde y con un alarido se precipitó en el abismo. Hubo un rugido y un estruendo, la montaña tembló y todo se derrumbó para Sauron. Y fue así que Frodo, Sam y Gollum terminan con el anillo único y con su verdadero señor. Es 25 de marzo del 3019 de la Tercera Edad. Así pues, los hobbits son rescatados por las águilas, Frodo es sanado por Aragorn en Minas Tirith y asiste a la coronación del rey Elessar. Se queda en la Ciudad Blanca hasta la boda con Arwen para luego partir hacia Edoras, donde asiste al entierro del rey Theoden. El camino de vuelta a la comarca los llevaría por el paso de Rohan, Isengard y luego Rivendell, donde volvería a encontrarse con su tío Bilbo. Pero es en esta parte donde ocurren los hechos que narran el último episodio del viaje de Frodo y que es obviado en las películas. Tengo que decir que a pesar de todo con motivo. Pues en el Alto Embrí, el posadero Mantecón advierte a los 4 hobbits que algo siniestro ocurre en la comarca. Toman el gran camino del este y Gandalf se separa de ellos para visitar a Tom Bombadil, sabiendo lo que les esperaba en su hogar, pero confiando en los 4 hobbits. Al llegar a los Gamos, mucho ha cambiado, pues algo oscuro ha tomado el control de la comarca. Bandidos y medio orcos ocupan las verdes campiñas, y se produce la batalla de Del Agua, donde Frodo lidera una rebelión agrupando a todos los hobbits para sanear la comarca.
hasta llegar al fondo del asunto, pues Saruman con Grima, en un último aliento de maldad, tenía sometidos a los hobbits. Frodo le perdona la vida, pero Saruman traiciona a Grima y este lo asesina. En el tumulto, los hobbits terminan con Grima antes que Frodo pueda evitarlo. Con Lothos Acobilla Bolsón muerto y Lobelia demasiado mayor, Frodo vuelve a quedarse con Bolsón cerrado y ejerce como alcalde de la comarca durante un año entero. Pero la herida en la cima de los vientos y el agujón de Ella la Araña seguían pesando en el cuerpo y en el alma de Frodo. Además, todo el tiempo expuesto a la maldad del anillo no le permitían descanso. Es así que en el 3021 de la Tercera Edad, 2 años después del fin de Sauron, Gandalf ejerce como heraldo de los Valar y le otorga el don de viajar a las tierras imperecederas en Valinor. Es así que junto a Gandalf, Elrond, Galadriel y su tío Bilbo, zarpan hacia el Reino Bendecido, donde años más tarde se reuniría con su fiel Sam y terminaría feliz el resto de sus días. Hasta aquí pues la maravillosa historia del hobbit más famoso de toda la Tierra Media. Un héroe al que aprendes a amar letra a letra hasta sentir que es justo lo que debería ser. Un personaje profundo, bondadoso, indulgente y valiente, incluso cuando no hay esperanza. Humildemente me gustaría que valiera para reivindicar su papel en el desenlace del Anillo Único, pues tengo la sensación que el personaje queda algo desvirtuado respecto a la obra de Tolkien, quedando a veces como algo miedoso, dubitativo o indeciso, un Frodo superado por la responsabilidad cuando es justo al contrario. En las películas puede quedar la sensación que Sam es el verdadero héroe, cuando siendo un personaje maravilloso por su fidelidad y enorme corazón, no es otro sino Frodo el que lleva la carga la mayor parte del tiempo. Es Frodo el que se enfrenta a los tumularios, el que se resiste ante el miedo de los Nazgûl, es Frodo el que sale de la guarida de Ella la Araña, sin hablar de su papel en el saneamiento final de la comarca. Un Frodo de los libros que jamás, bajo ningún concepto, hubiera dudado de Sam hasta separarse de él, como así ocurre en las películas. Dicho eso, quiero dejar muy claro que se entiende la intención de Peter Jackson a la hora de construir su Frodo, y jamás se pretende corregir una obra maestra como es su trilogía. Espero que os haya gustado y entretenido. Os dejo como siempre un enlace a otro vídeo de la misma temática, así como un link para suscribirse al canal, que sabéis me ayuda mucho a seguir trabajando en este contenido. ¡Nos vemos!